Hola señores, a continuación haré un breve resumen de la obra de Gonzalo Bravo, Historia de la Roma Antigua, en concreto la Roma Imperial. Para más información os recomiendo leer su libro. He hecho un vídeo de la Roma Arcaica y la Roma Republicana, podéis acceder a través del enlace en este vídeo. Octavio regresó a Roma como único jefe de Roma y fue el artífice de un nuevo modelo de sistema político romano, pero tal sistema se fundamentaba del territorio heredado de la época republicana, de los primeros siglos republicanos y en especial de mediados del siglo III a.C., que fueron conquistados y posteriormente anexionados como provincias. Sus protagonistas fueron Pompeyo en Asia y César en Occidente. Aunque tenía un compromiso de restaurar la república y sus viejos valores, hizo también modificaciones internas con el propósito de contentar a dos corrientes, los monárquicos y los pro-republicanos. Estas modificaciones fueron fruto también de un selecto número de ilustrados que le acompañaron en este propósito, políticos como Agripa, historiadores como Tito Livio, intelectuales como Cayo Mecenas, Horacio y Virgilio. No obstante, había un considerable número de senadores que no compartía su visión y que Augustus hizo frente con diversas medidas políticas como depuraciones administrativas, como incorporar a caballeros en el gobierno de algunas provincias e instituciones como la de acumular títulos. El Senado, que tenía una cifra de entre 900 y 1000 senadores, Augusto lo redujo a 600 y como compensación otorgó fuerza de ley al Senado y capacidad jurisdiccional para ciertos procesos, reduciendo el poder de los comités republicanos. Con respecto a las provincias, se hizo una reforma radical del sistema administrativo romano. El Senado dejó de tener preeminencia de gobierno en las provincias e introdujo a ecuestes en la nueva administración, dejando de tener el monopolio en el gobierno de las provincias. Ya en el siglo XXVII a.C. hizo una clasificación de las provincias entre senatoriales e imperiales, en función de quién fuera responsable de la misma. Y además, a su vez, estableció dos rangos o categorías, consulares y pretorias. Augusto cedió al Senado de las provincias más sumisas, su gobierno y su administración. Y Augusto se quedó con aquellas más hostiles, con presencia de legionarias. Hasta el año 23 a.C., la carrera política de Augustus se mantuvo dentro de los cánones. Reparto de las provincias, renovó como cónsul y fue proclamado por el Senado Augustus. A partir de esa fecha se observa un cambio importante. Cambia el consulado anual a uno indefinido, lo que le sitúa por encima de todos los gobernantes de provincia. También renueva, esta vez de forma indefinida, tribunicia. Finalmente, en el año 2 a.C., se proclama princeps en el Senado, lo que sería representante de todos, de la nación. Y a eso se ha de añadir la prerrogativa de poder seleccionar a un heredero, y propuso a su yerno Agripa una concentración de poderes sin precedentes superando a Julio César. El nuevo sistema imperial se basa en una base territorial heredada y un nuevo sistema jurídico-político en el cual el emperador o princeps acumulaba todos los poderes militar, religioso, económico, judicial y legislativo. En este nuevo modelo, la prioridad era tener un poder efectivo sobre el territorio y dejar de lado nuevas conquistas, si no tenía un valor estratégico o económico. Un nuevo cambio de concepto no comprendido por todos. Ante un vasto territorio, las infraestructuras tenían una gran importancia para favorecer las tropas legionarias y los intercambios comerciales, pero además servía para intercambio de ideas, religiones, costumbres, por lo que Augusto invirtió en las vías, estaciones, mutaciones y mansiones que permitía el descanso a funcionarios, mensajeros y caballeros. No solo en Italia, sino también en las provincias, de una densa red viaria que bien podía ser radial, como en Galia, o rectangular, como en Hispania. En el nuevo imperio de la agricultura vivía el 90% de la población y el resto de las ciudades. Ambos centros económicos eran complementarios. El excedente agrícola se consumía en las ciudades y en estas se asentaban los talleres artesanales donde trabajaban los operati libres, libertos o esclavos.
En un principio Italia abastecía a las provincias con trigo, vino o aceite, pero a partir de mediados del siglo I perdió esa hegemonía en detrimento de las provincias, motivo por el que acabó perdiendo a medio plazo su hegemonía política. Uno de los motivos es que en Italia los esclavos suponían una mano de obra predominante, y ésta se redujo, aumentando los costes de producción, mientras que en las provincias eran los libertos y estos aumentaron su población, aunque en las haciendas medias y grandes siguieron siendo rentables los esclavos. El régimen de Augusto se mantuvo sin cambios significativos durante 2 siglos. Había dos tipos de gobierno, como príncipes, con virtudes como clementia y justicia, virtus y pietas, o sea, moderado, y la forma de gobernar dominius, bien fuera autocrática o teocrática, que tenía como objeto de mantener o imponer el poder. Hubo incluso emperadores que utilizaron ambos modelos. La instauración del imperio supuso un freno al protagonismo del Senado, que alcanzó durante las últimas décadas republicanas. La línea de proscripciones o purgas senatoriales iniciada por Augusto prosiguió de una forma u otra con sus sucesores, con afán de incrementar su poder político y económico a costa de las ricas familias de la aristocracia. Ya desde Julio Claudia 1468, la oposición del Senado al emperador fue evidente. Desde el 16 se sucedieron diversas conspiraciones, urdidas fuera o dentro del palacio, contra el emperador, que se saldó con la muerte de casi la totalidad de los emperadores. En el caso que se descubriera la conspiración, lo común era embargar todos sus bienes y después ejecutarlo, o la inducción al suicidio, aunque algunos emperadores se reconciliaron con el Senado, como Tiberio, que rehabilitó la Lex Majestate de época republicana, que permitía acusar a cualquier oponente político de traición del Estado, en virtud del cual se confiscó grandes propietarios de Béltica, Galia, Siria, Grecia, y posteriormente ordenó su ejecución. Los emperadores hicieron diferentes políticas sociales con objeto de beneficiar a la plebe, como frumentaciones congiarias o donativas. Una menos conocida es la denominada alimentaria, puesta en marcha por Trajano, que consistía en dar préstamos a los propietarios de las tierras para realizar inversiones necesarias y, por otro lado, dar apoyo económico a los niños y niñas de familias necesitadas. Era con los intereses de los préstamos con los cuales se pagaba esa ayuda social, que no parecía beneficiar al emperador, salvo el prestigio. El imperio y las provincias. En cierto modo, el imperio se podía definir como un conjunto de provincias. Eran circunscripciones administrativas bien definidas. Había una clara jerarquía administrativa o estatus, dependiendo del rango sociopolítico y la función atribuida a los diferentes tipos de gobernantes provinciales. Había otros criterios para establecer la importancia de las provincias, por ejemplo, la necesidad de defensa, que dependía también de la facilidad de reclutamiento. Por esta razón, las legiones solían situarse en las regiones fronterizas, salvo excepciones. Otro era el valor estratégico de las provincias, que podía variar en el tiempo, también por su valor económico, como era el caso de Egipto, que se consideraba el granero de Roma. Pese a las reticencias de algunos emperadores a conquistar nuevos territorios, el panorama imperial se amplió considerablemente. Así, en la parte occidental del imperio, Tiberio incorporó a Germania, Calígula la Mauritania, Claudio la Britania y el Noricum, en la parte oriental del imperio, a la conversión en provincias de antiguos reinos clientes de Roma realizada por Augustus. Glatia y Judea se sumaron otras nuevas. Capadocia fue creada bajo Tiberio, Tracia y Licia, Panfilia bajo Claudio y probablemente Mesía, y entre Nerón y Vespasiano se organiza la nueva provincia de Armenia Menor. De las 25-28 provincias a la muerte de Augusto, a las 50 de Severo a comienzos del siglo III. El aumento de provincias senatoriales y de provincias catalogadas como imperiales supuso un incremento de legiones y provincias legionarias, lo que supuso que el grupo de oficiales ecuestres tuviera un mayor protagonismo no solo en el ámbito militar,
sino también en el político, al aumentar su número en el Coliseum Principis. Fue un consejo asesor del emperador. La concesión de ciudadanía en época imperial fue más usual, fue otorgarle a las tropas auxiliares de las legiones por el servicio prestado. Además, algunos emperadores hicieron concesiones especiales a los provinciales. Por ejemplo, Claudio a los galos, a los que sus representantes los introdujo en el Senado. Pero el salto cualitativo más importante fue en el año 212, cuando el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes en condición de libres de las ciudades del imperio. La sociedad romana imperial. Las clases sociales romanas se diferenciaban entre sí por tres claves básicas: privilegio, riqueza y poder. Si bien entre las provincias se fueron limando las diferencias entre ellas, no desde un punto de vista global. Existían dos clases sociales bien diferenciadas: los civiles o ciudadanos y los que aún no lo eran, cualquiera que fuera su estatus jurídico: indígena, extranjero, liberto o esclavo. La riqueza tenía dos vertientes, una material en sus diferentes formas y otra que serían las virtudes cívicas, como la honra o la dignidad. Por último, el poder en forma política estaba reservado a las élites, a los grandes propietarios, y era considerado como una forma de ocio. A menudo las élites provinciales emulaban lo que hacían en la metrópolis. Existía una clara estructura piramidal en la sociedad romana, donde el vértice era la familia del emperador, pero el sistema de promoción social dejaba abierta la posibilidad de que miembros de clases inferiores pudieran ocupar puestos de responsabilidad, incluso el de emperador. En concepto, estatus sería en estado jurídico que separa dos grupos sociales en la condición de privilegio, riqueza y poder. Y a grandes rasgos, como ya he mencionado, los ciudadanos de los no ciudadanos. También las élites tenían obligación con respecto al pueblo. A partir del siglo II, el número de esclavos se fue reduciendo y fue sustituido por libertos, quedando los esclavos recluidos en explotaciones agrarias y propiedades de ricos. Generalmente, el papel de la mujer romana ha sido investigado desde un punto de vista jurídico. Debido a un nuevo interés, se han abierto nuevas perspectivas, tanto ideológico, social o económico. Desde un punto de vista jurídico, estaba bajo la potestad masculina, sea pater, familia del marido o tutor, y su condición de sujeto de derecho dentro del marco de la familia. Ya en el siglo II se recoge en documentos una cierta autonomía de la mujer que le permitía disponer libremente de sus bienes, ya sea agua, dote, bienes propios, tierras, esclavos, o prohibir disponer de este al marido sin su consentimiento. A la luz de los nuevos datos históricos, no se puede hablar de una única visión de la mujer, y dependía de su condición social, contexto histórico, religioso, económico o ubicación dentro del imperio. Pese a todo, la mujer romana contiene rasgos similares. Primero, el ámbito propio de la mujer es la casa. Segundo, las virtudes de la mujer es la modestia, piedad y castidad. Tercero, para un romano el fin primordial de la mujer es el matrimonio, la procreación y el cuidado de los niños, aunque esta tarea la realizaban las nodrizas o esclavas en las clases sociales elevadas. Cuarto, su ámbito propio debe ser la vida privada, ser fieles a sus maridos y las tareas domésticas. Quinto, las mujeres son débiles y requieren de protección jurídica. Sexto, las mujeres, aunque tienen escaso protagonismo en la vida política, no en otros ámbitos como pueda ser religioso, cultural o incluso económico. Séptimo, las mujeres tenían vetado su participación política. Precedentes de la crisis. A finales del siglo XVIII, el historiador Edward Gibbon tuvo que el motivo de la crisis del Imperio Romano fue el cristianismo. Sin desmerecer tal afirmación, hubo otras razones que motivaron entre las que se encuentran motivos financieros y de evolución monetaria, las relaciones distantes entre el emperador y el senado o motivos militares. Séptimo Severo se le puede atribuir una transformación del imperio liberal a un imperio autoritario. El 31 de diciembre del año 192 fue estrangulado el emperador Comodo, a lo que Pertinax fue nombrado emperador. Pretendía imponer una mayor disciplina militar y fue asesinado por un soldado. A continuación vino la subasta del imperio por parte de los pretorianos, ofreciendo el trono al que pagara más. Los instigadores de su ejecución fueron los máximos interesados en sucederle.
Didio Juliano y Flavio Sipiciano. Los pretorianos le dieron el trono a Didio Juliano. Tras su nombramiento, el ejército nombró como emperador a Séptimo Severo. Pescenio Níger y Clodio Albino, este último legado de Birmania, y supuso una nueva guerra civil interprovincial contra sus opositores. Severo se deshizo de Juliano y se hizo proclamar Augusto por el Senado. Tras un acuerdo con Albino, se evitó el enfrentamiento. No lo mismo sucedió con Pescenio, que tras ir a Italia para su nombramiento le venció en varias batallas. El distanciamiento entre Clodio y Albino se produjo porque Severo decide que su sucesor fuera su hijo Caracalla. Hubo una sangrienta batalla cerca de Lyon en el año 197 entre Severo y Albino, donde salió vencedor Séptimo Severo, que haría el imperio más militarizado y donde el poder imperial fue más absoluto. Fue el primer emperador africano de origen púnico. Algunas de las medidas o resultados de su política fueron: el ejército se hizo indisciplinado, el orden ecuestre pasa a un primer plano, un aumento de la burocracia, el emperador redacta un gran número de leyes con discrecionalidad, muchas de ellas de carácter social, una época de florecimiento del derecho romano. Su política tenía un estilo populista y inaugura una nueva dinastía con reinados cortos motivado por las continuas conspiraciones o muertes en campaña. Gonzalo Bravo sostiene que Severo inicia el camino a una monarquía militar. En el año 238 el Senado quiso revertir la situación cuando el emperador Maximinio Tracio propuso a su hijo como heredero. Este eligió a Pupieno y Balbino en una comisión para enfrentarse a ambos. Por otro lado, la plebe apoyó a Gordiano III, nieto del cónsul africano Gordiano I. Mientras las fuerzas senatoriales consiguieron eliminar a Maximinio y a su hijo en Aquileia, las fuerzas pretorianas quisieron participar y eliminaron a Pupieno y Balbino y proclamaron como emperador a Gordiano III. Aparte de los problemas internos, tenían que hacer frente a las incursiones en su territorio de pueblos bárbaros o conflictos con francos, alemanes, yututungos y maorí. Algo a desmitificar es que no hubo una persecución generalizada hacia los cristianos, aunque sí persecuciones puntuales donde hubo muchos mártires, conflictos y confiscación de propiedades de la iglesia. A pesar de que muchos historiadores sostienen que esa época destaca por la crisis, nuevos enfoques revelan que en algunas provincias se gozaba de una gran autonomía y estabilidad, y sería más aceptado de hablar de transformación de la sociedad romana. Me despido. Saludos y adiós.